No hay libertad política si no hay libertad sexual. María Galindo. A primera vista, puede resultar ocioso y hasta absurdo hacer una investigación sobre homofobia en el Parlamento boliviano. Sería muy fácil sacar una conclusión certera, sin necesidad de estudio alguno. La homofobia que existe en el Parlamento, como en la sociedad, es evidente. Quiero por eso dejar claro que, básicamente, se trata de un ejercicio lúdico que literalmente sirve para divertirnos, desordenando los lugares y los conceptos inamovibles y apolillados en los que se mueve la rutina democrática. En ese contexto, la investigación que ponemos en consideración es original e insólita. Se trata de una investigación que no tiene precedentes en parlamento alguno del mundo. Se trata también de una estrategia de lucha sin precedentes en movimiento marica alguno. Sustituir la rutina de demanda de derechos por la acción de preguntar e investigar sobre las creencias y prácticas de los y las parlamentarias en torno a la sexualidad y a la división sexual del mundo es algo que nunca antes se ha hecho. Su utilidad es abrir un debate sobre los fundamentos de la representación política. En el lugar de la absurda rutina de demanda de derechos frente a ese sujeto representante político, hombre o mujer, preguntarnos, ¿con quién estamos hablando? ¿Por qué esta persona tiene poder para legislar sobre mi cuerpo? Y más allá de eso, interrogamos, a la hora de legislar, ¿en qué se basa para hacerlo? Este ejercicio nos permite poner en evidencia los límites representativos de la identidad, que es el concepto escondido sobre el cual está apoyada la democratización de la representación política en una democracia liberal, que ante su propio agotamiento abrió una pequeña puerta de entrada a más mujeres, a indígenas y a otros sectores sociales. Más preguntas. ¿Se trata acaso de una puerta falsa? ¿Qué tipo de conversión sufre al interior de este aparato la condición de mujer, indígena o representante de algún sector? Con esta investigación hemos protagonizado una invasión a esos espacios de representación, en los cuales todo lo que está relacionado con el cuerpo está apartado, negado, omitido. Basta solo entrar al Parlamento para verificar cómo allí adentro nadie parece tener cuerpo. Manos y cabezas es lo único que, aparentemente, se asume como realidad humana. Aunque abunda el acoso sexual y el ejercicio del poder político como un acto de dominación, que tiene en los parlamentarios varones un contenido sexual inequívoco, frente al cual sus colegas mujeres hacen de la vista gorda, para llegar allí adentro a una suerte de convivencia complaciente entre hombres y mujeres. La homofobia que cualquier parlamentario está listo para destilar ha sido también un pretexto para poder conversar sobre sexo, placer, cuerpo y la relación que todo ello tiene con la representación política. Una relación imposible de formular o de entender porque es ininteligible, intangible y no explicitada. Es inconsciente y arraigada. Es un lugar en el cual habitan y anidan todos y cada uno de los prejuicios, moralismos y dobles morales que nos podamos imaginar. Cada parlamentario, hombre o mujer, cualquiera sea el lugar social de donde provenga, ha sacado en estas conversaciones detalles, aparentemente sin importancia, que se revelan como claves para comprender que es prácticamente inútil y absurdo acudir a las puertas del Parlamento en busca de un derecho, tal como lo es la despenalización del aborto o cualquiera otro que tenga que ver con la ruptura de la división sexual del mundo. Ellos y ellas operarán sus votos no desde una discusión ideológica, sino desde una acción confesional religiosa, colonial y conservadora, en la cual está, en muchos sentidos, secuestrada la democracia. Sobre todo y ante todo, esa otra democracia que tiene que ver con nuestros cuerpos y sexualidades. Esto nos lleva, además, a formular otra serie de preguntas. Cuando votamos, ¿por quién votamos? ¿Cómo está construido este aparato democrático? ¿Por qué un voto es un mecanismo de legitimación de un aparato que se enajena de ese voto apenas éste ha sido contabilizado y convertido en propiedad de un político X?
Este trabajo pretende hacer un análisis crítico de las supuestas agendas de demandas de derechos, en las que se disciplina a todo sector o movimiento para enfrascar su relación con el Estado. La idea de este análisis crítico no solo es preguntarnos sobre la pertinencia o no de esas agendas, sino además poner en evidencia a los interlocutores y dueños de las decisiones de esas agendas, que son los y las parlamentarias, como máximos representantes de la democracia. ¿Con quién realmente estamos hablando cuando hablamos de aborto, educación sexual, violencia machista, violación, etc.? Con esta investigación logramos develar, revelar y desnudar lo absurdo de esa situación. Con esta investigación queda claro el teje-maneje a través del cual temas fundamentales para la vida de las mujeres, como el aborto, el feminicidio o la violencia sexual masiva, se convierten en irrelevantes y periféricos. Quiero dejar claro que cuando hablo del análisis crítico de estos interlocutores, no me refiero a cuánto respetan, saben, comprenden, aceptan o rechazan lo no heterosexual, sino que esta conversación, entrevista, sirve para preguntarnos sobre las dinámicas de construcción de la representación política. ¿Representa una parlamentaria mujer, por el hecho de serlo, a las mujeres? Si es así, ¿cómo se construye ese concepto de representación? ¿Y qué resultados tiene? Las mismas preguntas valen en el caso de una representante indígena o marica. Por serlo o por definirse como tal, ¿podemos tomarnos en serio su capacidad de representación política? ¿O estamos ante un espejismo de representación, ante una banalización de la representación que camufla y es funcional a una visión neoliberal de la democracia? No son las prohibiciones y restricciones legales contra lo no heterosexual a aquello que resulta una barrera para impedirlas, puesto que esa misma barrera se ha convertido históricamente en una provocación para desarrollar un mundo por fuera y más allá de esa prohibición legal. Levantar las prohibiciones legales y normalizar la no heterosexualidad al modelo burgués no representa una conquista política, ni menos aún una veta de transformación social, sino la forma más superficial de reforzar la heterosexualidad obligatoria. Es por esa convicción que hemos desarrollado esta investigación. Con este trabajo demostramos que se puede ir por otro camino, se pueden hacer cosas diferentes. Solo hay que tener el coraje de imaginarlas y el atrevimiento de realizarlas. Creemos también que es urgente ir contracorriente, instalándonos en el centro del poder político formal. Precisamente instalarnos en el Parlamento, que tanta rimbombancia tiene a la hora de poner la democracia liberal en un recuadro. Allí adentro se dice que se discute, se legisla y se piensa a la sociedad, cuando en realidad sus entrañas están podridas, y no se discute, ni se piensa, ni mucho menos se dialoga con la sociedad. En ese contexto, esta investigación no es, ni más ni menos, que el acto de colocar en un nivel político el debate de la sexualidad, la homosexualidad y el cuerpo. Nos damos así la posibilidad de pasar del banquillo de seres eternamente cuestionados a ser quienes usan su sexualidad y sus cuerpos para poner en cuestión las sexualidades y las vivencias de nuestros cuerpos en el conjunto de nuestra sociedad. Es una oportunidad para volcar la tortilla y atrevernos a preguntar ¿por qué? Esta investigación es el mecanismo subversivo de haber usado una ofensa política contra nosotras, a favor de nosotras. No desde el lugar común de la victimización, sino desde la habilidad de haber desafiado al conjunto del Parlamento a amplificar sus justificaciones homofóbicas a través de entrevistas para ser usadas exactamente en el sentido contrario, como símbolo de lo que queremos interpelar y cambiar. El resultado es una muestra de la ausencia de reflexión por parte de quienes legislan. Usamos así todas y cada una de esas debilidades a favor de una utopía que está por escribirse, la de construir otras formas de representación política que no son las que ofrece hoy el Parlamento como institución política agotada. ¿A nombre de quién y con qué legitimidad hicimos todo esto? Mujeres Creando viene desplegando una lucha feminista en la sociedad boliviana hace más de 25 años. La mariconería ha sido una de las aristas de nuestra lucha.
Eso no quiere decir que nos colocaremos allí para hablar en nombre de nadie que no seamos nosotras mismas, como lo hacemos siempre. Lo hacemos desde nuestra mirada feminista y saliéndonos del guión oficial de las organizaciones GLBT o LGBT o PQJ. No nos colocamos en este estudio como clientas del Estado. No pedimos matrimonio, inclusión en las Fuerzas Armadas, la policía o cosa parecida. Este estudio no pide nada, sino que aporta. La sede de esta investigación ha sido durante varios meses una oficina en el segundo piso de la vicepresidencia del Estado boliviano. Tragar su arquitectura, de estilo de palacio francés, y ascender cada día una escalera circular de mármol donde resonaban mis tacos, ya me daba la sensación de estar trabajando en el interior de la barriga del monstruo que está alojado en ese arriba simbólico. Constatar todos los días cómo los jerarcas de este Estado plurinacional se han hecho a este aparato arquitectónico, sentir claramente cómo lo disfrutan, cómo lo elogian, ha estimulado mi ánimo agresivo a la hora de preguntar. Atravesar un pequeño salón lleno de retratos de gran escala de hombres libertadores de la patria y pasar un corredor amplio de espejos y vitrinas con libros que están muertos porque nadie los lee para ingresar a nuestra oficina nos causaba todos los días risa. No hubo tarde en la que los policías y los ocasionales visitantes de ese lugar no se asombraran de vernos allí. Nuestra oficina era la más confortable que hemos tenido en la vida. Allí citábamos a los y las parlamentarias, la mayor parte de ellos y ellas sorprendidos por nuestra llamada. Sorprendidos también por el lugar de la cita, venían a goteo. A veces llegaban acompañados con papelitos de apoyo que contenían definiciones de Wikipedia sobre la homofobia, que les habían preparado algún asesor y que no les servían para nada, porque nosotras siempre tuvimos la chispa para sorprenderles. Todas las entrevistas fueron filmadas y grabadas. Ambos productos serán difundidos in extenso en radio y televisión, porque cada entrevista reviste un interés para el país entero. También serán entregadas al archivo de la vicepresidencia, que ojalá sea capaz de medir el valor que tienen. Cuando la investigación se hallaba en su mejor momento, el vicepresidente decidió expulsarnos. Suponemos que fue porque la investigación había adquirido ya una resonancia dentro de los pasillos del Parlamento que a él le incomodó. Quizás la decisión se debió al hecho de que se venía el referéndum que ponía en consideración del país la repostulación del presidente Evo Morales a un tercer mandato y nos querían lejos. También es posible que el vicepresidente, quien siempre ha estado rodeado de chistes homofóbicos en su contra, se haya sentido finalmente incomodado por la resonancia que la propia investigación adquirió. O también pudo ser un acto arbitrario, sin gran trasfondo, y haber respondido a la simpleza rutinaria de no cumplir la palabra y hacerte sentir su poder, expulsándote como contraparte de haberte antes otorgado un espacio. Lo que queda claro es que una investigación sobre homofobia, un tema perpetuamente fuera de agenda, no puede ser políticamente inofensiva. Cuando fuimos expulsadas de la vicepresidencia, con el argumento de que ellos consideraban que la fase de campo ya había logrado suficiente espacio, no dudamos en terminar la investigación cargando trípode y filmadora para buscar las entrevistas en los pasillos del Parlamento. Esto le dio un plus, porque aunque las condiciones para entrar al Parlamento fueron lamentables, soportar la espera de horas hasta recibir la autorización, soportar la persecución interna de los equipos de seguridad, adentrarnos en la dinámica parlamentaria, sentir los aires poco frescos de oficinas abarrotadas de papeles donde nunca faltaban pasteles, sándwiches y cafés, y donde evidentemente nadie trabaja, donde difícilmente se piensa, y menos aún los parlamentarios. Sentir el aire monárquico de la mayor parte de ellos y ellas, ver cómo algunos literalmente huían de mí como del demonio en su propio espacio, le ha añadido a nuestra investigación circunstancias que la han enriquecido. No me quejo, me he divertido todo el tiempo. Hemos adjuntado en los anexos una lista de aquellos que han sido entrevistados, aquellos que se han negado rotundamente con frases inolvidables, y aquellos que nos han hecho gastar crédito del celular y tiempo en vano,
porque eludieron por meses la cita con el ultra conocido Llámame mañana. Hemos dividido el análisis de las entrevistas realizadas en 4 bloques. 1. Los y las autoidentificados como indígenas. 2. Los sectores sociales provenientes de movimientos sociales con representación parlamentaria. 3. Los y las clase media y profesional. 4. Por último, un análisis específico del universo de las mujeres. Cada uno de esos grupos ha sido analizado bajo parámetros diferentes, con el objetivo de extraer de cada entrevista la mayor riqueza conceptual posible. La población entrevistada daba para hacer otro tipo de cortes. Por ejemplo, la división entre católicos y no católicos, o la división entre derecha e izquierda, que hubiera sido por demás divertida, pues en el campo de la sexualidad, derecha e izquierda resultan hermanos gemelos. Todas esas otras vertientes de interpretación posibles las dejamos abiertas como posibilidad, y por eso mismo difundiremos todo el material. Esta división nos ha servido, además, para agrupar las justificaciones de sus homofobias por grupos sociales de pertenencia. No hay una homofobia, hay muchas homofobias y muy distintas. Eso también es interesante, como tampoco no hay un solo racismo, sino muchos racismos y muchos machismos. Lo interesante de la homofobia es que si la destapamos, destapamos toda nuestra sexualidad. Por último, para cerrar esta introducción, quiero decir que esta investigación es una deuda conmigo misma. Fui la primera lesbiana pública de esta sociedad, y eso es como ser un monumento arqueológico. Conozco la homofobia de cerca. Recuerdo aún cómo un edificio entero en La Paz firmó un documento para impedir que el dueño me alquilara un departamento, y cómo, con el camión con mis cosas ya en la puerta, no pude entrar a la vivienda pagada. Recuerdo los continuos no en los primeros años de búsqueda de trabajo. Recuerdo a la primera persona que me dio un puesto para enseñar, Sedenka Huaranca, y que ese acto terminó costándole el trabajo a ella. Sin embargo, rápidamente o quizás de inmediato, entendí la esterilidad de pertenecer a un grupo de gueto identitario como lugar de construcción política. Por eso mi trabajo se despliega en muchas direcciones. Pero tenía guardado mucho por decir como maricona, como ese GLBT que yo desgloso como gorda lesbiana, boliviana y terca. Sé que este trabajo puede sonar muy local. En todo momento me refiero a Bolivia y su peculiar estructura parlamentaria de representación política, pero estoy convencida que tiene un valor regional y que, especialmente para el mundo marica, se puede leer desde cualquier parte del mundo. En este trabajo de campo participaron activa y especialmente Andrea Callejas y María Galindo. El manejo de cámara estuvo a cargo de Rafael Venegas. La edición del trabajo audiovisual y la interpretación conceptual de las entrevistas estuvo a cargo de María Galindo. La elaboración de los cuadros estadísticos y su interpretación estuvo a cargo de Andrea Callejas. Agradecemos a Sergio Calero, quien nos prestó por meses su equipo de iluminación, y quien además, de forma personal, definió técnicamente la iluminación de la vicepresidencia. Va también un agradecimiento especial al diputado Manuel Canelas, quien fue el único en facilitarnos un pase por un mes que nos fue de gran ayuda. Esta publicación y la investigación han sido posibles gracias a un crowdfunding, que es una plataforma de recolección internacional de fondos de aporte voluntario y personal, que garantiza la independencia de la investigación. Gracias a todos y todas quienes aportaron. Agradecimientos especiales a la periodista Claudia Acuña de La Vaca por la edición del texto, a Danitza Luna de Mujeres Creando por la bellísima diagramación y a Helen Álvarez por la corrección final. Lo indígena y lo marica, una relación trágicamente colonial. En busca de otro punto de partida. Las puertas de esta investigación se abrieron gracias a las declaraciones homofóbicas de Roberto Rojas, por entonces jefe de bancada y vocero del Movimiento al Socialismo, quien textualmente dijo:
Nuestro país no está adecuado, no está preparado para homosexuales. Para muchas otras, una enfermedad. Parecería un enfermo mental porque es muy radicalismo. Nuestro país no está adecuado a esa realidad. Se refería a una acción realizada por mujeres creando en las puertas de la Catedral de la Paz, en la cual exponíamos, con corazones negros, otra mirada sobre la condición marica en Bolivia. Planteábamos así que no necesitamos que nos acepten en los ejércitos, sino la eliminación de los ejércitos. No necesitamos matrimonio, sino la eliminación del matrimonio. No necesitamos aceptación, ni tolerancia, ni siquiera derechos, sino que desde nuestra mariconería nos planteamos el cambio de las bases mismas de la forma como está construida la sociedad a modelo de la familia heterosexual, patriarcal, monógama, blanca, católica, propietaria de vivienda, con trabajadora del hogar indígena explotada, con auto en la puerta y trabajo seguro. Decíamos así claramente, eso no es Bolivia, ni tiene por qué ser la medida del país que buscamos. Sabemos que muchas ONGs GLBTs se asimilan al modelo burgués de familia y construyen su agenda de acuerdo a ese modelo, o mejor dicho, copian las agendas internacionales neoliberales para pedir los derechos de ese modelo social. Nosotras no participamos de esas demandas, aunque son las que mayor cobertura mediática reciben. Sabemos que esa difusión se logra porque plantear asimilarse al modelo patriarcal de familia resulta ser socialmente muy tranquilizador para el status quo, para el Estado, para la preservación de la estructura de clase y, por supuesto, para la propia Iglesia. El contenido homofóbico de las declaraciones, viniendo del vocero ocasional de la bancada parlamentaria del oficialismo, motivó una denuncia por homofobia y discriminación ante la Dirección de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. Lo hicimos simplemente para cumplir un formalismo y demostrar cómo la ley número 42 de lucha contra el racismo y la discriminación no sirve en los hechos para nada, menos aún cuando él o la denunciada es alguien que forma parte del poder estatal. No nos quisieron ni siquiera recibir el papel de la denuncia, ni para disimular. Por ello, en medio de una gran polémica, abierta una vez más por nosotras en la sociedad boliviana, fue el propio vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, quien nos llamó a su despacho para que, ante la ausencia de ideas de parte del Estado, le propusiéramos una salida que fuera satisfactoria. La renuncia del vocero no nos bastaba, porque sería sustituido por cualquier otro igualmente homofóbico. Las disculpas del diputado tampoco nos hubieran servido, porque el odio que supone la homofobia no se resuelve con disculpas. Necesitábamos una solución más ingeniosa, políticamente más fecunda. Por eso planteamos darle la vuelta a la tortilla y cambiar el lugar que se nos asigna como mariconas. En lugar de explicarnos todo el tiempo, pasar a ser quienes formulan las preguntas y sacan las conclusiones. En esas circunstancias nació esta investigación. Lo sucedido con las declaraciones del vocero político ocasional no se compara con la cantidad de actos y de crímenes de odio que sufrimos en Bolivia y, a escala mundial, las personas que vivimos fuera de la norma heterosexual, por lo que realmente este trabajo es un acto de dignidad más allá de la pequeña anécdota política que la ha posibilitado. Sin embargo, es hora de responder y frenar la retórica racista, homofóbica o machista de cualquier político. Ejercer el derecho a réplica y entender que una inofensiva declaración no es nunca inofensiva. Genera un discurso de odio que debe ser respondido. Me disculpo de antemano por el tono de manifiesto político que esta investigación inevitablemente tiene. Escribir para mí es un acto político, es un acto de alegría. Escribir desde mi condición de maricona es una alegría siempre cargada de picante urgencia, como si escribir desde mi mariconería fuese un acto inevitablemente cargado de excitación sexual. Como punto de partida inicial y básico, podemos señalar una homofobia generalizada instalada en todos los segmentos sociales y en todas las actividades imaginables. Una homofobia que va desde la omisión o el rechazo de nuestra existencia, la adjetivación de nuestra existencia como gente enferma,
peligrosa o pervertida, la exclusión del derecho al trabajo, especialmente en oficios relacionados con la educación, la exclusión del derecho a la vivienda y que llega hasta el asesinato por odio, asesinatos que a nuestro entender deberían ser considerados bajo la misma conceptualización del femicidio. La homofobia, por tanto, es para nosotras y nosotros un problema cotidiano que muchas veces nos empuja a escondernos, para cumplir con el deseo social de canjear la aceptabilidad social, a cambio de nuestro silencio y disimulo. Por ello, la homofobia es más feroz cuando decidimos no escondernos, cuando nos hacemos presentes, cuando explicitamos nuestra presencia con actos públicos como besarse, vivir juntos o juntas, necesitar alquilar un cuarto, buscar un trabajo o enfrentar un juicio por tenencia de hijos o hijas, por divorcio o por cualquier otro asunto. Judicialmente nuestra condición funciona como delito, aunque nunca haya sido la homosexualidad ni la transexualidad penalizada legalmente en Bolivia. Hay una criminalización que funciona de antemano, sin necesidad de explicitarse, y que se ejerce cuando justamente atravesamos algún momento crítico en la vida. La homofobia es también feroz cuando nos manifestamos públicamente por fuera del lugar de la víctima, por fuera del pedido de tolerancia, cuando rompemos el guión oficialmente esperado y nos atrevemos a plantear cuestiones más profundas, como utopías de país y de mundo que trascienden el pedido de derechos. Es ahí cuando se nos señala como seres abominables y es entonces cuando nuestra condición de marimachos se convierte en prueba irrefutable de nuestra peligrosidad. En ese sentido, refutar, replicar e impregnar esta homofobia cotidiana y permanente es un punto de partida, pero no es suficiente. Quiero dejar claro que uso la palabra homofobia en un sentido políticamente amplio, no únicamente como el rechazo de la homosexualidad en hombres o mujeres, sino como todas las formas de rechazo, violencia, descalificación, etc., contra quienes rompemos la norma heterosexual por cualquier esquina, contra quienes viven sus cuerpos y su sexualidad por fuera de la norma heterosexual. Esto incluye, por supuesto, el protagonismo de travestis, transgénero y transexuales, con quienes compartimos alianzas, luchas y sueños. Hay quienes prefieren diferenciar homofobia de transfobia. Por ejemplo, yo creo que es políticamente más interesante y más difícil construir espacios comunes y heterogéneos que fragmentarnos una y otra vez. 1.1. La oferta neoliberal de inclusión y tolerancia a través de derechos. La lucha y presencia maricona socialmente organizada en Bolivia tiene muchas y muy diversas vertientes. Una de ellas, desde el feminismo de mujeres creando la primera militancia lésbica pública hace ya más de 25 años. Sin embargo, en este terreno, las ONGs han instalado una suerte de nomenclatura neoliberal hegemónica en la dinámica social boliviana. Se trata de una presencia débil y poco propositiva, que se ha limitado a organizar las marchas del orgullo gay. Marchas que suelen pedir permiso, que suelen tener muchísima presencia institucional. Marchas que en La Paz son invadidas por personajes como el alcalde de turno o el defensor del pueblo. Marchas que parecen más bien un desfile escolar de correctos y complacientes disfraces, que nada proponen a la sociedad y que no están dirigidas a incomodarla, sino a legitimar una pequeña cúpula de ONGs gays que utilizan el desfile como un mérito social, para seguir administrando la voz de un movimiento que no existe como tal. Se dedican también a legitimarse a través de convenios de poca o ninguna trascendencia, que firman con instituciones como la Defensoría del Pueblo o el Ministerio de Justicia, y realizan algunas débiles acciones de denuncia. Lo que me interesa desde el punto de vista teórico no es la crítica a sus acciones, que como he señalado son inocuas, sino esa instalación de una nomenclatura social de lo no heterosexual. Es de la mano de estas ONGs que entran en Bolivia en el contexto del neoliberalismo que se instala el término gay y la idea de la coalición GLBT, sin ningún tipo de cuestionamiento e inclusive ya vaciado de su propia génesis como proceso de autodenominación por parte del movimiento gay norteamericano.
Esta adopción es parte de un fenómeno colonial. Adopta nomenclaturas producidas por procesos políticos en países del norte acá en el sur del mundo, despojándolas de su propia historia y discusión. Es una adopción pasiva, como quien adopta una fórmula incontestable. Es un acto colonial no de imposición, sino de adopción sumisa. El caso del término gay es un ejemplo muy claro. En castellano no quiere decir nada, y además se lo adoptan las clases medias que tienen más acceso a la información, como parte de una distinción de clase. Adoptan esta nomenclatura también como parte de un paquete que les permite el acceso a financiamiento externo, sobre el cual ni se transparenta en ningún momento el uso de esos recursos de cara al incipiente movimiento, ni tampoco se discute los contenidos de ese financiamiento, que determina una lógica neoliberal de reivindicación de lo gay o GLBT. Se adopta pasivamente una nomenclatura acompañada de una consiguiente agenda de demanda de derechos. Derechos que básicamente no superan la idea de una suerte de asimilacionismo al modelo burgués patriarcal de familia. Agenda de derechos que se convierte en guión oficial. Un guión que no dialoga ni interactúa con la sociedad, sino que se presenta como estático y ahistórico. Guión oficial que se convierte, además, en un corset político. Dentro de ese enlatado GLBT se camufla el hecho de que se reproducen también las jerarquías hombres versus mujeres, las jerarquías racistas de más blanco versus más moreno, las jerarquías de clase y las jerarquías de más masculino versus más femenino. Es así como controlan el acceso a la representación pública los varones que se denominan como gays, entre ellos aquellos de clase media, y a desmedro de lo que al anterior de este enlatado funciona como femenino, las lesbianas y las transexuales. Es así como se desvinculan del universo de prostitución, donde la presencia transexual es masiva. Las transexuales en prostitución funcionan como beneficiarias de talleres de prevención del VIH como mucho, y las lesbianas como pequeño grupo domesticado, sin visión propia, mayormente dedicadas a la logística del grupo, por ejemplo, tesorería. Ocasionalmente pueden pasar a otras funciones, siempre y cuando no se opaque ni se ponga en cuestión el formato complaciente de la comunicación hacia la sociedad. Esta nomenclatura neoliberal gelebetosa, como le llamamos nosotras, no solo tiene la carga colonial de repetir y adoptar un esquema occidental, sino la carga colonial de su propia neurosis respecto de las raíces de la homosexualidad en estas tierras. Es así que, en manos de estas ONGs, el fenómeno gay se presenta en Bolivia como un fenómeno actual y reciente, sin pasado, sin raíces culturales, sin visión de clase, sin visión de país, sin historia, sin complejidad política y bajo una lógica simplificadora del queremos la inclusión. La fusión artificial GLBT también tiene el efecto político de presentarse como un globo cerrado sobre sí mismo, que nada tiene que ver con otros sujetos sociales, como por ejemplo los movimientos sociales sectoriales o los movimientos indígenas, o incluso los movimientos feministas. Es un globo artificial sin conexión social de luchas, ni de interpretaciones de la realidad. Repiten la agenda año tras año, 28 de junio tras 28 de junio, sin alteración. También generan una falsa imagen social, donde se presentan inevitablemente como el bolsón de los otros, como un enlatado que socialmente no está realmente construido y que le permite a la sociedad mirar lo GLBT como lo ajeno, como lo aislable, como aquello que no tiene nada que ver con la cotidianidad de la sociedad, aquello que no tiene nada que ver con el trabajo, la cultura, la educación, sino como aquello que únicamente tiene que ver con una forma de práctica sexual que no contamina toda la vida social. Lo GLBT, pensado y presentado como tal, es una forma de política de gueto que es fácil de aislar y que también se aísla automáticamente.